Muy bien, tengan un cordial saludo a todos los presentes. El día de hoy, la charla informativa dirigida a padres de familia va a tratar sobre las estrategias para ayudar a un niño o niña con autismo. Bien, va a ir dirigido por la psicóloga del Colegio Consorcio de ESA. Mi nombre es Girina Bracamonte Casanova. Bien. Seguidamente de ello, como todas las semanas, hay que recordarles que la institución educativa Consorcio de ESA es una opción educativa garantizada en la que los padres deciden educar a sus menores hijos fuera de la institución. Contamos en sí en cuanto a la calidad educativa con plataforma virtual, sesiones de clases, tareas y prácticas. Las clases son en vivos. También cuentan con videos de refuerzo de docentes calificados, asesoría pedagógica permanente y sobre todo, lo más importante, la certificación de estudios, ¿no? Aquí tienen el correo del colegio y también los números si alguno de ustedes le interesa para que se puedan comunicar y sobre todo para que su niño o No niña está con terminando. diferente tipo de diagnóstico tenga algún tipo de Ya terminó. educación. ¿Bien? En este caso, vamos a empezar entonces con la charla y vamos a aprender un poquito cómo ayudar a los niños y niñas con autismo. ¿Bien? Bien, en este caso, ¿qué es, no? O cómo ustedes podrían empezar a orientar o en este caso crear estrategias para poder ayudar a su niño o niña con este diagnóstico. Bien, es necesario conocer estrategias que promuevan el bienestar de padres y madres y maestras. ¿Por qué en este caso está mencionado padres, madres y maestras? Porque en cuanto al diagnóstico de autismo, en sí, muy aparte de los psicólogos, la maestra, el padre y la madre se encargan en sí de poder orientar y sobrellevar el diagnóstico. En este caso, es muy necesario que ustedes, como papitos y también las maestras, puedan conocer los tipos de estrategias que necesitaría un niño o una niña con este diagnóstico. Bien, ya que en este caso ustedes son unas fuentes necesarias para lograr el bienestar del niño, ¿no? En cuanto a su lenguaje, la interacción social, etcétera. Bien, en sí, el primero que se tiene que ver es en la manera de pensar frente a la condición. Es cómo en sí lo está tomando, lo está sobrellevando el papito, la mamita. Seguidamente de ello, los conocimientos de los padres que en este caso deberían de adquirir, ¿no? En este caso ustedes están llevando diferentes charlas acerca del autismo. ¿Qué están haciendo ahí? Están adquiriendo conocimientos, sobre todo para poder sobrellevar el diagnóstico. Y el tercero son las acciones y las actividades que se deben desarrollar. Bien, en este caso estrategias visuales de las cuales se pueden elaborar con cartón y sobre todo también explicarle a los niños las rutinas o situaciones que se van a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, ir a una fiesta, explicarle al niño qué es de qué se va a tratar la fiesta, de quién es, qué cositas van a compartir, qué primos van a estar, ¿por qué? Porque en este caso va a ayudar muchísimo al bienestar del niño. ¿Bien? ¿Cómo influyen los pensamientos y actitudes? En este caso, los pensamientos destatan emociones y a su vez las emociones determinan la forma en cómo nos comportamos. Por tanto, es necesario estar atentos a lo que se piensa acerca de las características del niño o niña. Bien, si bien es cierto, el autismo, como ya anteriormente lo había mencionado, no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque los médicos no lo tratan. Aquí los que ayudan en cuanto a la orientación serían los psicólogos, los padres y las maestras. Y de acuerdo a ello, a la orientación que se le brinde, de acuerdo a eso va a empezar su niño o niña a mejorar. Bien, en este caso es muy importante cuidar cómo influyen los pensamientos y también las actitudes que ustedes van a tener frente al diagnóstico. Bien, si bien es cierto, pueden tener algún tipo de actitud negativa,
pero seguidamente de ello en base a las experiencias que van a ir viviendo y sobre todo a las situaciones se van a ir adaptando. Pero es muy importante cuidar los pensamientos. Si yo tengo pensamientos negativos, por lo tanto, el comportamiento de mi niño o el avance de mi niño va a ser negativo. Los pensamientos y actitudes hay que tratar de que sean positivos, porque si el papito o la mamita está en este caso queriendo adquirir ciertas habilidades para poder orientar y guiar a su menor hijo, créanme que en este caso van a tener muchas mejoras. ¿Bien? En el cambio de las expectativas y nueva visión, cuando se establecen comparaciones permanentes con los demás niños y niñas, o cuando se perciben ciertas dificultades del estado emocional. Se vuelve negativo que una madre reporte el tipo de pensamiento que más le ayudó a sentirse mejor, ¿no? Aquí yo les he traído. Consideremos, aquí nos dice la mamita, puede que mi hijo no alcance los mismos logros académicos que su niño, pero todos mis hijos, en este caso, será una buena persona. Bien, este es un pensamiento positivo que está teniendo la mamita, ¿no? Está queriendo decir de que quizás su niño o niña no está teniendo unas calificaciones altas, pero como le está ayudando en cuanto a su interacción, en cuanto a su lenguaje, le va a permitir en este caso ser una mejor persona. Bien, por ello es muy importante el cambio de expectativas y sobre todo visionarse en cosas positivas de las cuales pueda lograr su menor hijo. Bien, en este caso es muy importante brindarle responsabilidades y creerlos capaces. Es muy frecuente que los padres, madres, cuidadores se acostumbren a hacerle todo al niño. ¿Por qué? Porque muchas veces invaden esta parte. Em, las, los pensamientos y actitudes. Bien, entonces, si yo tengo una actitud de que mi niño no puede hacer las cosas por sí solo, mi niño va a necesitar ayuda siempre. En cambio, ¿qué pasa si yo en este caso tengo un cambio de expectativas y una nueva visión? ¿No? Permito que a mi niño alcance los logros académicos deseados, ¿no? Ayudándole de una u otra forma, ¿no? Con estrategias visuales, ya que los niños con autismo son bastante visuales y tienen muy buena memoria. Bien, entonces, regresamos. Brindarle responsabilidades y creerlos capaces, ¿no? En este caso, enseñarle a tu niño, a tu niña a ser independiente. Eso sí, no lo vas a mandar a cocinar, ¿no? Claro que no, pero podrías mandarlo a limpiar la mesa, a poder botar la basura, responsabilidades pequeñas de acuerdo a la edad de tu niño o niña, ¿bien? Pero brindarle responsabilidades para que en este caso más adelante los niños se vuelvan independientes y sobre todo desarrollen esa capacidad de poder sentirse útiles para determinadas situaciones, ¿no? En este caso, el aseo del hogar. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos una pequeña frase, dice, mejor le doy yo toda la comida, así puedo irme rápido a hacer el resto del oficio. Él solito de pronto lo riega mucho y se demora más, ¿no? Muchas veces estamos en situaciones que estamos apurados o quizá alguno de ustedes trabaja, ¿no? Que claro, no lo juzgo, pero es muy importante al niño brindarle ciertas responsabilidades, por ejemplo, a que el niño o niña pueda comer solo. Es muy importante que el niño o niña pueda comer solo. Así se ensucie, así se embarre. Poco a poco va a ir haciéndolo mucho mejor. Pero si nosotros no le permitimos al niño o a la niña que desarrolle esa capacidad de comer solo, no lo hace. Bien, ya que tienen que recordar que ustedes son la fuente principal para la mejora de su niño. Bien, en este caso también tenemos otro tipo de reflexión que nos dice, cada acción que haga el niño por sí mismo será una actividad menos para el adulto y una nueva oportunidad de fomentar su independencia.
Es lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿ven? Crearle independencia al niño, enseñarle a ser capaz, enseñarle a que él puede cumplir una responsabilidad, pero de acuerdo a sus edades. ¿Bien? Aquí también tenemos otras actividades, ¿no? No es la única, tenemos más. Permitirle colaborar en el arreglo de la casa o del aula, si eres maestra, ¿no? En el arreglo de la casa, por ejemplo, ayudar a que el niño o niña te traiga la escoba, ayudar a que el niño limpie la mesa, en el colegio, por ejemplo, que te pase los cuadernos o ayude a hacer las filas para sus compañeros, hacerlos sentir útiles, hacerlos sentir especiales. Porque si ustedes le brindan una responsabilidad, ya sea pequeña a su niño, créame que él va a potenciar mucho más esa habilidad. ¿Y qué más? Si ustedes como papitos, en este caso, lo direccionan, ¿no? Le explican cómo es la actividad, cómo se debe de hacer y sobre todo lo felicitan, refuerzan esa conducta, ¿bien? Esa conducta positiva. Bien, también tenemos otro tipo de actividad. Impulsarla la obra, por ejemplo, que él mismo destape recipientes. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente que el niño o niña lo pueda destapar. O si en este caso tú deseas ayudar a tu niño, ¿tú qué haces? Abres el recipiente y lo pones para que no esté muy duro, para que tu niño o niña pueda abrirlo con mucha más facilidad. Bien, ya depende del papito, de la mamita, pero es muy importante que ellos realicen actividades, porque eso va a potenciar su autoestima y sobre todo se van a sentir mucho más seguros al hacerlo. Bien, ofrézcale cada vez menos apoyo al comer. Por ejemplo, si usted le da en la boquita a su niño o niña, poco a poco vaya quitando de esa manera, ¿no? Dile, mira, hijo, ¿sabes? Tengo que ir a hacer otra actividad. ¿Podrías ayudarme a comer solo? Entonces, ¿qué va a hacer? El niño o niña va a sentirse en la seguridad. Si bien es cierto, al principio no va a ser muy fácil, quizás se le va a dificultar un poquito, va a tener temor de repente de ensuciar o de mancharse. Pero si el papito o mamita le brinda, en este caso, el bienestar, la seguridad para que el niño pueda empezar a realizar esa actividad, lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Y sobre todo, podría ayudar a otros demás niños a poder comer solos. ¿Bien? En este caso, también en cuanto a las actividades, podrían acompañarse con las estrategias visuales, que las hemos ido viendo de acuerdo a los desarrollos de las charlas. Bien, las estrategias visuales. Por ejemplo, en este caso, en el apoyo al comer. En la estrategia visual dibujamos un plato de comida, la comida ahí dentro y cómo el niño va comiendo la comida. Entonces, si ustedes tienen esa estrategia visual y ya le enseñan al niño paso por paso cómo es que tiene que comer la comida, lo va a empezar a hacer. Al principio va a ser un poco difícil, pero cada vez va a ir mejorando. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios que los padres y madres y maestras deben de tener en cuanto a un niño o niña con autismo? En este caso se hace énfasis en lo importante que ha sido para ellos aprender sobre las características del autismo y sobre todo practicar las estrategias todos los días. Bien, en este caso las estrategias visuales, el hacer ejercicio, en que el niño o niña, por ejemplo, cargue su mochilita solo, son diferentes conocimientos de los cuales los papitos tienen que saber y sobre todo de esta manera para poder potenciar sus habilidades, ya que es algo muy importante. ¿Bien? En este caso genera mucha tranquilidad para tener estos conocimientos, ya que en este caso ustedes van a poder identificar que hay mucha mejora en cuanto a las actividades que están realizando sus niños. Por ejemplo, si el niño va a terapia de lenguaje todos los viernes,
el niño va a ir mejorando su lenguaje, se va a empezar a comunicar con mucha más claridad. Si el niño va a clases de integración de grupos, de dinámicas grupales, el niño se va a empezar, en este caso, a relacionar y a querer trabajar con sus compañeros. Bien, por ejemplo, si el niño empieza a comer solo, empieza a tener diferentes tipos de actividades que los va a hacer a realizar solos, el niño va a poder, en este caso, manejar y tener mucha más seguridad para poder hacerlo. Es muy importante poder confiar en la habilidad que puede desarrollar su niño, no limitarlo, sino ayudarlo, potenciarlo, brindarle la seguridad que él necesita. Y sobre todo también poner límites. Bien, es muy importante poner límites. No existe el que el niño tiene un diagnóstico y va a hacer cualquier tipo de, por ejemplo, berrinche, no, sino que en este caso el niño o niña va a tener un límite, ¿bien? Por ejemplo, podemos decir que tú respetas sus emociones, que respetas que él está enojado, que no quiere participar en ese momento. Muy bien. En este caso, ¿qué se hace? La pausa, ¿no? En este caso, de repente el niño necesita 5 minutitos, 1 minutito para poder estar tranquilo, para bajar los niveles de enojo y en este caso se realiza la pausa activa que necesita el niño. Pero es muy importante, papito, mamita, que se establezcan límites para que haya algún tipo de mejora y sobre todo en este caso mantener un orden. ¿Y cómo se podría mantener ese orden? En cuanto al horario que les había mencionado, al horario y también los juegos de roles. Bueno, hijo, tú me vas a ayudar a tender la cama, yo voy a barrer. Bien, y empezamos en sí a poder integrar para que el niño o niña se sienta útil. Viene la parte más interesante, el manejo de crisis y de comportamiento. Para todos es difícil afrontar que un niño o niña haga una pataleta o se torne agresivo o también se haga daño a sí mismo. Resulta fundamental saber manejar la situación para disminuir el estrés y animarse a salir con el niño a muchos lugares. Bien, en este caso, ¿cómo podríamos manejar la crisis y de comportamiento? Bien, ¿cómo se podría hacer? En este caso, yo propondría una estrategia visual. Si el niño o niña necesita ir al parque, ok. Tengo el horario de mi niño o mi niña. El día de hoy, a las 2:45 de la tarde, nos toca ir a pasear a los juegos. Bien, y quizá van a haber unos 20 niños de los cuales puedes jugar. Bien, pero ¿qué hago? Yo le empiezo a narrar a mi niño lo que posiblemente puede pasar. Por ejemplo, en ese parque va a haber muchos perros, ¿no? Va a haber muchos perros, va a haber muchas personas, va a haber personas que quizá vendan dulces, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy, en este caso, narrando la situación que se va a presentar cuando nosotros vayamos al parque. ¿Y esto qué va a hacer? Va a disminuir el estrés. ¿Por qué? Porque el niño ya sabe lo que posiblemente va a pasar y no lo va a tomar por sorpresa. Muchas veces en este tipo de situaciones se malinterpretan y las personas que no tienen la suficiente orientación lo toman como que es un niño conflictivo, un niño malcriado, que no se sabe comportar y no es cierto. Simplemente que ellos tienen una manera de sentir, de poder percibir las cosas, las situaciones un poquito más intensa. Entonces, por ello, como papito ya teniendo la estrategia visual y las orientaciones permanentes, voy a trabajar este tema con mi niño. Y sobre todo, poco a poco las crisis de comportamiento van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de poder entender a mi niño. Estoy tratando también de entender que mi niño es diferente a los demás y lo tengo que aceptar. Y para ello, ¿qué hago? Planifico, me informo.
mediante estrategias. Y poco a poco el niño se va a poder ir integrando a la sociedad sin, en este caso, tener algún tipo de crisis de estrés. Ya que el niño, si no va con un previo aviso, ¿qué va a hacer? Va a tender a estresarse porque hay muchas personas, porque están gritando demasiado. Entonces, si mi niño o niña ya tiene esa orientación de todo lo que las situaciones que van a pasar, va a ser diferente, porque él ya va a estar enterado de las situaciones posibles que se puedan presentar. ¿Qué conocimientos deben de tener las personas, ¿no? En sí, todas las personas, no solamente los padres, sino todas las personas. ¿Cuáles son los conocimientos generales que se debe de tener? En este caso, es lamentable el desconocimiento acerca del autismo y sobre todo hay diferentes mitos. Uno de ellos es que al niño con autismo no le interesa socializar, no le interesa poder integrarse con la sociedad, no le interesa, en este caso, poder compartir sus juguetes. Y cuando no es así, simplemente que el niño con este diagnóstico muestra dificultad para poder relacionarse, pero no significa que no le guste o que no quiera hacerlo, sino que presenta dificultades para poder, en este caso, llevar a cabo la acción que él quiere lograr. Bien. En este caso existen muchas manifestaciones, las cuales se desconocen y también existen formas intensas y menos intensas. Aunque en este momento los padres y madres de estos niños los rechazan, porque no todos los papitos, no todas las mamitas están preparados para recibir algún tipo de diagnóstico. Y es totalmente válido poder sentirse mal, poder de repente culparse por algún tipo de situación que se haya podido atravesar o haya podido pasar, ¿no? Pero sobre todo hay que tener los conocimientos generales y también estar capacitados para poder afrontarlo. Porque si en este caso el papito, la mamita está orientado, está con ganas de aprender acerca del autismo, su niño o niña va a empezar a mejorar. Bien, porque en este caso el papito, la mamita ya va a ir conociendo mucho mejor a su niño y ya va a saber cómo trabajar con él. Bien, en este caso también el conocimiento de leyes es muy importante. Y en este caso las leyes no solamente deben de ser conocidas por abogados, sino que es necesario familiarizarse con ellas, ¿no? Por ejemplo, hay colegios inclusivos, incluso hay leyes de las cuales permiten a colegios supuestamente capacitados para niños supuestamente normales. Bien, en términos general, un niño o niña con autismo puede ingresar. ¿Por qué? Porque ya no existe esa discriminación. Bien, y uno de esos colegios es el Colegio Consorcio de ESA, ¿no? Que es una gran oportunidad porque te ofrece todo tipo de orientación y también cómo poder manejar este tipo de situaciones. Bien, pero es muy necesario que ustedes se puedan familiarizar, en este caso, con el conocimiento de leyes, ya que sus niños y niñas tienen derecho al desarrollo, a la protección, a la participación y a la supervivencia. Bien. Ahora vamos a aprender un poquito de actividades, un poco más de actividades para que ustedes como papitos vayan conociendo. Actividades de las cuales se presentan, siempre se presentan y quizás se van a sentir identificados. En este caso, no reaccionar con enojo o malestar si algún tipo de situación o en este caso de circunstancia no es apropiada. Por ejemplo, los berrinches, que son muy constantes, ¿no? No reaccionar con enojo o malestar, porque en este caso, si el niño está enojado y tú te vas a enojar, nunca van a llegar a un acuerdo. Entonces es muy importante poder respetar ese momento donde el niño o niña está haciendo el berrinche y después conversar con él y decirle, explicarle cuáles las cositas que a ti te molestó y después permitirle hablar a él qué cositas se le dificultó, qué fue lo que no le gustó. Bien, para poder manejar en este caso los berrinches, los llamados berrinches. Bien, no permitir que varias personas intervengan.
Bien, si en este caso tú como tutor, como papito, como mamita, ya estás en este caso teniendo la autoridad, teniendo el control de la situación, no es necesario que otra persona más tenga que intervenir o varias personas más intervenir, sino que lo haga una sola persona con firmeza y sobre todo con palabras claras. ¿Qué es lo que esperas y qué es lo que no esperas de él? ¿Y cómo pueden mejorar? Otra cosa muy importante, no dejarse manipular. Muchas veces los niños quieren los aparatos tecnológicos, el celular. Si no le das el celular, empiezan a hacer berrinches, empiezan a gritar, empiezan a tirar las cosas, etcétera, etcétera. No deben caer en ese tipo de manipulaciones. No, es necesario poner límites. Bien, es necesario poner límites, ¿ok? Porque si en este caso ustedes lo permiten, se va a hacer mucho más grande hasta que ya no tengan control de la situación. Entonces, como papito, siempre se espera que tengan que tener control de la situación y sobre todo poder intervenir de forma eficaz, efectiva, para poder solucionar la complicación que se está presentando. Bien, en este caso tampoco, no temer al llanto del niño. El niño, si tiene que llorar, dejarlo llorar hasta que ya no quiera llorar más. Pero es muy importante no dejarse manipular ni tampoco temer al llanto del niño o la niña. No. Si el niño quiere llorar, dejarlo llorar. Habrá momento para poder, en este caso, poder conversar y qué fue lo que sucedió. Bien, pero no temer al llanto del niño, porque si el niño llora, grita, patalea y tú le vas a brindar, en este caso el aparato tecnológico, lo que tú le estás diciendo al niño como papá es que él tiene que llorar, tiene que gritar, tiene que hacer cualquier tipo de berrinche para que tú accedas a brindarle ese aparato tecnológico. Y no debe de ser así. ¿Qué estás haciendo? Estás reforzando la conducta negativa que está teniendo tu niño. Y el niño debe de saber qué son los límites. Debe de saber cuáles son los horarios. Es muy importante eso, por favor, papitos. Bien, ¿cuáles son las acciones y actividades que deben realizar los adultos? Es decir, ustedes como papitos, ¿no? Los padres deben hacer cambios en su forma de actuar, en asuntos personales y también en la forma en cómo solucionan sus problemas. En este caso, los papitos tienen que cambiar cierta forma de actuar, ¿no? Por ejemplo, si eras un papito de repente que gritaba mucho, que a cualquier tipo de problema o dificultad que se presentaba, lo solucionaba gritando, hay que cambiar eso. Hay que mejorar nuestra forma de actuar, nuestra forma de solucionar los problemas. Y también, en este caso, mejorar en cuanto a los asuntos personales. Resolverlos como personas maduras que son. Bien, afrontarlo de la mejor manera posible. Es muy importante para los papitos buscar apoyo en otros. No es una circunstancia de los cuales ustedes tengan que llevarlo solo o tengan que sentirse solos. No es así. En muchas ocasiones existen personas que pueden ayudar. En este caso, la familia, los amigos, padres que hayan vivido situaciones similares. Es muy importante, es muy confortante poder tener papitos que tienen un hijo con autismo para que en este caso pueda ayudar a un papá que recién va a experimentar esas sensaciones, a que existe algún tipo de esperanza, a que su niño puede ser un gran profesional, a que su niño puede socializar, a que su niño puede desarrollar mucho más el lenguaje, puede aprender a expresarse. Es muy importante esta parte, ¿no? Poder ustedes conocer las historias de otros papitos y cómo ellos han afrontado el diagnóstico, ya que ha sido con valentía, con mucha seguridad, con mucha perseverancia. Bien, también las ayudas deben ser para distintos fines. Para hacer una actividad entre varios es muy importante para que el niño o niña con autismo se pueda relacionar,
entre varios, para poder escucharse, para que tú puedas escuchar al papito, a la mamita que tiene su niño con autismo y cómo es que lo ayuda diariamente a su niño. Bien, para cuidarlo. Ustedes también necesitan un momento libre para poder, en este caso, disfrutar, para poder salir. Es muy importante también buscar opciones para que puedan cuidar 1 hora o 2 horas de las cuales ustedes necesiten algún tiempo a solas, de repente para informarse, para poder tomar un café o estar tranquilos. No por ser papitos significa de que todo el tiempo tienen que estar ahí, no. Necesitan también tiempo para ustedes, para poder pensar mucho mejor las cosas y sobre todo para poder crear estrategias, ya que son muy importantes para el avance del niño o niña con autismo. Las actividades que podrían realizar, ¿no? En este caso, realizar ejercicio, ya que si te encuentras muy estresado, estresada, en este caso, la realización de ejercicios que te va a permitir poder liberar el estrés, poder sentirte mucho mejor, poder en este caso estar en movimiento. También realizar juegos, planificar juegos que podrías desarrollar con tu niño o niña. Bien, para que en este caso tengan una mejor comunicación mediante los juegos. Reunirse con sus compañeros, con los compañeros de clase, preguntarle, por ejemplo, al niño o niña cómo es Pepito en la clase, etcétera, etcétera. Sí, Viviana Flores. Miss, buenos días. Una preguntita, Miss. ¿Sí? ¿Qué hago cuando tengo mi niño que es bien hiperactivo? ¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo que es bien hiperactivo, en su terapia conductual? ¿Qué juegos puede ayudarle? Bien, en este caso, si ¿Tiene? el niño o niña es muy imperativo, como lo estaba mencionando anteriormente, es muy importante que ustedes planifiquen actividades y estrategias. En las clases anteriores que estábamos teniendo con los papitos, habíamos desarrollado actividades visuales. Por ejemplo, si el niño o niña se torna muy hiperactivo, que le gusta estar en bastante movimiento, ¿qué podríamos hacer? Establecer en lo que el niño es bueno. Por ejemplo, si el niño o niña le gusta muchísimo pintar, brindarle 1 hora para que el niño o niña pueda pintar y hacerlos juntos. Otra estrategia, eh, si el niño o niña es muy hiperactivo, sacarlo al parque para que el niño pueda liberar todo el estrés que lleva. Bien, y también usted también podría liberar también el estrés, realizar ejercicio juntos, realizar juegos que requieran movimiento. Por ejemplo, bailar frente al espejo, ¿no? Vamos, hijo, vamos a bailar. Entonces, realizar actividades en cuanto al movimiento. Bien, otra actividad también podría ser si su niño o niña es muy imperativo, no se queda quieto, ¿no? Porque la mayoría de papitos lo interpretan así, si no se queda mucho tiempo solo, realizar las tareas del hogar. Agendar de 5 a 6 de la tarde, realizar las tareas del hogar. Por ejemplo, ayudarle a barrer, ayudarle a tender la cama, ayudarle quizá a poder lavar su plato, a limpiar su cuarto, mantener en este caso en movimiento y sobre todo que sepa respetar los límites. Si llega el momento de comer, el niño o niña tiene que concentrarse, mentalizarse en el momento de comer. Por ello es muy importante las estrategias visuales que debe de tener el niño o niña. Si por ejemplo el niño o niña ya tiene una planificación diaria, por ejemplo, de 8 a 1 ir al colegio. De 1 de la tarde a 2 de la tarde tiene que almorzar. De 2 a 3 realizar tareas. El niño o niña ya va a tener una serie de actividades, lo cual él tiene que estar enterado de las actividades. Y después, ¿qué hacemos? Reforzar, premiarlo al niño. Si, por ejemplo, realiza una actividad muy bien, es muy bueno poder elogiar al niño para que en este caso se mantenga ocupado, se mantenga realizando las cosas que a él le gusten. Si le gusta pintar, vamos a pintar. Y si le cuesta, por ejemplo, en este caso, socializar con sus amigos, que le haga dibujos a sus compañeritos. Y así usted tratar de poder acercarse un poquito más.
Por ello es muy importante la planificación de las actividades en cuanto a la psicóloga y también la madre de familia. Espero haber respondido a tu pregunta. Bien, continuamos. En las... Miss, ¿Sí? disculpe una preguntita. Ah, sí, claro. He aprendido, andado en la clase. Una última pregunta. Miss, tengo un sobrinito, ¿cómo lo puedo haber dicho que tiene que ser terapia conductual? ¿A qué se refiere terapia Bien, conductual? en Como cuanto a ella no la tiene los recursos económicos, pero como qué actividades puede haber. En cuanto a la terapia conductual, es muy importante, ¿no? Conductual es el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si el niño o niña es bastante hiperactivo, el niño o la niña tiene que aprender a identificar. Como usted no tiene muchos recursos económicos, en este caso sería muy importante poder realizar un horario, el cual el niño o niña tenga, en este caso, un tipo de orden en su horario, ¿no? Para poder manejar ese tipo de situaciones. Me gustaría mucho, Viviana, que al finalizar la clase te quedes un momento conmigo para explicarte un poquito mejor acerca de los horarios, ya que muchos de los papitos no tienen los recursos para poder pagar un psicólogo o una psicóloga y a lo que es la terapia conductual, pero existen estrategias de las cuales se podrían hacer en casita. Así que me gustaría muchísimo que te puedas quedar al finalizar la clase para poder conversar y sobre todo mostrarte cómo es que podrías ejecutar ese tipo de horarios que necesitaría tu sobrino. Bien, Viviana. Sí, Miss, ok. Listo. En cuanto a programar actividades, como lo había mencionado anteriormente con la señorita Viviana, es muy importante porque van a tener ustedes van a tener un orden del cual el niño o niña pueda identificar qué actividad y sobre todo las actividades, cada actividad que ustedes ejecuten tiene que ser innovadora, tiene que ser llamativa. Bien, para que poco a poco el niño o niña desee socializar, desee conocer el mundo exterior y no simplemente refugiarse en su mundo interior. Bien, ya que es muchísimo lo que se busca en los niños con autismo. Bien, bien. Aquí tenemos el trabajo en equipo. En este caso vamos a hablar un poquito sobre los logros de los niños y niñas con autismo, que se van a ir obteniendo con la persistencia, pero es muy necesario realizar un trabajo coordinado entre las diferentes personas que participan en el cuidado. ¿Y qué personas participan en el cuidado? El papá, la mamá y también la maestra. Bien, entre ellos tres cumplen, en este caso, un requisito, un objetivo fundamental en cuanto al crecimiento del niño. Muy aparte del crecimiento, a cómo es que el niño va a empezar a socializar, a relacionarse con las demás personas y cuáles son las pautas que él o ella puede empezar cuáles son las pautas más apropiadas para que él o ella pueda empezar a realizar. ¿No? Es por ello de que se busca siempre, en este caso, estas tres partes, acompañados también de un especialista, ¿no? Ya que como papitos quieren tener la información, pero también es muy importante qué es lo primero que se va a trabajar. El área cognitiva, el área social, el área de interacción, ¿qué es lo primero que van a trabajar con mi hijo? ¿No? Es la pregunta que se hacen muchos papitos, ¿no? Ya que en este caso manifiestan, ¿no? Mi niño tiene problemas con el lenguaje, mi niño no se relaciona, mi niño no participa en clase. Son muchas esas preguntas que hacen los papitos cuando llegan a consulta. Entonces es muy importante mantener un orden. Bien, que la psicóloga, por ejemplo, te va a decir, empezamos con lo que es terapia de lenguaje y seguidamente de terapia de lenguaje vamos a trabajar en este caso la interacción de grupo, la dinámica grupal, del cual el papito ya va a estar informado de ello y inmediatamente lo habla con la maestra, lo comunica con la maestra y entre la maestra, papito y psicólogo empiezan a trabajar juntos, ya que es muy importante poder hacerlo las tres partes, ya que el psicólogo simplemente pasa una hora con el niño. ¿Quién pasa más tiempo?
con el niño, el papito, la mamita. Entonces, si el papito, la mamita empieza a planificar, empieza a poner mucho más énfasis, mucha más persistencia en estas dinámicas, en estos juegos, el niño o niña va a ir evolucionando. Es como aprender a leer. Primero, ¿qué tienen que hacer? Aprender el abecedario. Después van conociendo qué palabras, ¿no? Seguidamente de ello van empezando a leerlo palabrita por palabrita y cuántas sílabas tiene y cómo se pronuncia y es igual con los niños o niñas con autismo. Es como ellos se tienen que empezar a relacionar, ya que esta parte es muy importante, no hay que olvidar. ¿Bien? Bien, en este caso tenemos el equipo de familia y del jardín. Es muy importante definir unas fechas en las cuales los padres y las maestras se sienten a evaluar los logros. Por ejemplo, si al niño o niña le gusta muchísimo, muchísimo pintar, o si al niño o niña le gusta muchísimo las matemáticas, tenemos que en este caso destacar y poder potenciar esta habilidad que está teniendo el niño o niña. Y sobre todo, como mi niño tiene habilidad para los números, ¿qué hago? Le digo, ¿sabes qué, Juanito? Es muy importante para mí que tú le enseñes a tu compañero Juan o a tu compañero Pedro a que él pueda contar los números mucho mejor. Entonces, ¿tú qué vas haciendo? Vas, en este caso, teniendo una conexión con el niño. Y el niño que va a sentir confianza. Al sentir confianza va a querer transmitir todo aquello que sabe. Bien, o si al niño le gusta muchísimo pintar, ponerlo en concursos de dibujo, realizar dibujos en cuanto a sus compañeros, que en la hora de arte poder realizarlo juntos. Entonces, más que todo la interacción social, de los cuales sus compañeros, su maestra y sobre todo el niño puedan participar. En conjunto con las estrategias que se va a tener. Bien, en el equipo familiar, que es muy importante, se debe considerar a sí misma como un equipo. En estos casos están conformados solamente por el padre y la madre. Y si hay más hijos, el equipo serían los padres y hermanos. Pero también deben de incluirse en ese equipo a los padres, abuelos, primos y familiares. ¿Por qué le llamamos equipo familiar? ¿No? Dirán, pero esto no tiene sentido. Mira, ahora yo les explico. Por ejemplo, si el niño o niña tiene autismo y sus demás primos no, y sobre todo el abuelo, la abuela, la tía desconocen de lo que es el autismo, ¿cómo van a catalogar al niño que es un niño malcriado, que es un niño que no se sabe comportar, que es un niño que no tiene límites? Entonces, es por ello que a esto le llamamos equipo familiar, porque es necesario que toda la familia se pueda involucrar con los papitos. Es muy importante que toda la familia tenga conocimiento acerca del diagnóstico y no realizar, en este caso, comentarios negativos que puedan afectar al niño y a los papás. ¿Bien? Es muy importante esta parte también, la diferencia entre el duelo y de la depresión. Es muy importante, ¿por qué? Porque es frecuente que los padres y las madres se sientan tristes, con desesperanza, ya que en este caso perciben diferencias entre su niño o niña con respecto a los demás. Lo esperado es que el sentimiento se vaya y vuelva por épocas. ¿Cómo se puede diferenciar en este caso cuando el papito o la mamita recibe el diagnóstico? ¿No? En este caso, los padres se sienten muy tristes, experimentan desesperanza, bien, porque piensan de que su niño o niña no va a evolucionar. Y sobre todo, empiezan las comparaciones. ¿Por qué mi hijo no habla? ¿Por qué mi hijo no lee? ¿Por qué mi hijo no juega con los demás? Entonces, ahí es donde se va tornando ese tipo de pensamientos, pero hay que saber diferenciarlos. Si alguno de ustedes presenta, por ejemplo, estos signos que son validados de acuerdo al DSM-5, son signos que pueden indicar que la persona, en este caso el papito, la mamita, está adquiriendo una depresión frente al diagnóstico. Realmente yo no sé
Aquí hay papitos que ya conocen años ya este tema del autismo o hay papitos que recién se están informando. O también hay papitos que todavía tienen algún tipo de sospecha que su niño o niña está en este caso teniendo el diagnóstico de autismo. No lo sé, pero para mí es muy importante que ustedes sepan el tipo de síntomas que se presentan, síntomas y signos que se pueden presentar ¿Qué pasa con frente a algún tipo de un momento? diagnóstico. ¿En Bien, qué me en este persigo? caso tenemos la pérdida del apetito, el interés por mantener el arreglo personal de su hogar, el retraimiento, el querer aislarse de los demás, cambiar las relaciones con sus seres queridos. Hay muchos papitos que optan por alejarse de los familiares, por enfrentar el diagnóstico que tienen con su niño o niña solos. Y eso es totalmente falso, no es algo que se deba de hacer porque ningún papito, ninguna mamita se debe de avergonzar que su niño o niña sea diferente, sino que en este caso tiene que tomar cartas en el asunto y sobre todo poder ayudarle a que el niño o niña pueda mejorar. Bien, otro tipo de situación o de signos que se podría presentar es la desmotivación por las cosas buenas que suceden. Por ejemplo, si hay algún tipo de cambio que el niño o niña ha pasado de año, de repente todo lo ve negativo. O empieza a decir, no, pero quizá mi niño o mi niña ha pasado porque a la profesora ya no lo quiere tener en su aula. O pueden pasar muchas cosas negativas por su cabeza. Por eso es muy importante que ustedes como papitos tengan en cuenta estos signos y sobre todo lo hablen, no se queden callados, porque hay muchos especialistas que en este caso tienen la orientación, tienen la vocación para poder guiarlos e instruirlos en este proceso. Bien, otro síntoma también, otro signo sería la irritabilidad, lo cual se puede manifestar con un mal genio, gritos, castigos. En este caso, tener también alteraciones de sueño. Al que mi hijo tenga autismo, no puedo dormir bien, estoy pensando toda la noche, todo el día estoy pensando o buscando en internet qué significa el autismo y por qué se da el autismo y si yo tengo la culpa que mi hijo tenga autismo. Créanme que ustedes como papitos no tienen la culpa de que su niño tenga autismo, pero pueden ayudarlo a que él pueda mejorar, a que él pueda ser un gran profesional. Yo como profesional se los digo, un niño con autismo puede ser un gran profesional. Un niño con autismo le puede enseñar a sus compañeros. Un niño con autismo puede ser un futbolista, pero es siempre y cuando los papitos confíen en él y le permita poder desarrollarse en lo que más le gusta. Es muy importante la confianza. ¿Bien? En este caso también he destacado también el manejo de la separación. Hay muchos papás, muchas familias, ¿no? En este caso el padre y la madre, quizás se separan, ¿no? Porque el papá no se siente preparado para este tipo de diagnóstico o la mamá no está preparada para este tipo de diagnóstico. Entonces para los dos es mucho más difícil poder llevarlo juntos o no se sienten preparados. En este caso, las familias de los niños o niñas con autismo son iguales que las demás. Todos pasan por el mismo proceso. Todos tienen en este caso mucha inseguridad, muchas preguntas, pero es muy necesario poder abordarlo. Bien, en este caso es muy probable de que algunos papitos o mamitas se separen, ¿no? Al igual que en otros casos, es necesario manejar esta situación de la mejor manera, con la mejor madurez posible, para que indirectamente no perjudique al niño. Porque si el niño o la niña es muy pegado a su padre, tiene una conexión especial con su padre, tiene un apego seguro con su padre, le va a afectar el no ver a su papá, el no ver a su mamá todos los días, el no ver a su abuela todos los días, le va a afectar. Y esto que lo puede llevar de repente a una depresión. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces es muy importante manejarlo con sabiduría, manejarlo con responsabilidad si en este caso están pensando en separarse. Bien. En este caso, ¿cómo es que afecta al niño o niña con autismo esta separación?
lo afecta en cuanto al cambio de rutina. Cuando nosotros hablamos de rutina, es lo que se hace día a día. Por ejemplo, si el papito o la mamita lo lleva al colegio, a la institución educativa, y de un momento a otro, por alguna determinada circunstancia, el papito ya no vaya más, o la mamita o el papito empiezan a discutir, empiezan a pelear, no empiezan a tener muchos conflictos entre ellos, a no poder tener una manera importante, especial de poder afrontar esta situación juntos, ¿no? Eso le va a afectar mucho al niño, pues este está acostumbrado a ver a su padre o a la madre en ciertos momentos y a realizar actividades también con ambos. Bien, se puede tornar irritable. Por ejemplo, si su niño o su niña ha avanzado en cuanto a la socialización, en este caso puede retroceder y se puede poner irritable. Y usted podría decir, pero ¿por qué? Si mi hijo estaba bien, mi hijo estaba participando en clase, mi hijo estaba, en este caso, teniendo una orientación importante, la psicóloga y psicóloga me había ayudado muchísimo, pero no nos pusimos a pensar que el papito o la mamita ya no está, que el papito o la mamita solamente vienen en determinadas situaciones a ver a nuestro niño. Entonces, todo ello hay que poder tenerlo muy en cuenta, bien, para este tipo de situaciones, porque no solamente pasa con los niños con autismo, también pasa con cualquier otro niño. Bien, y todos los niños van a tener diferentes procesos, diferentes maneras de poder asimilar las situaciones, las cosas, las pruebas que quizá tienen que atravesar. Bien, en este caso también lo alteran los cambios que ocurren en la casa. Por ejemplo, si la mamita ya no trabajaba, la mamita empieza a trabajar, entonces en este caso experimenta, ¿no? Experimenta la ausencia de su madre. Y también es frecuente que el padre o la madre que ahora ya no vive con él se dedique a satisfacer sus antojos, ¿no? Como yo ya no vivo con mi hijo, voy a permitirle que mi hijo pueda hacer actividades que quizá en este momento no están establecidas o no están aprobadas por el psicólogo. Entonces, ¿qué va a hacer el niño o la niña? Se va a querer ir mucho más tiempo con la mamá o se va a querer ir mucho más tiempo con el papá. ¿Por qué? Porque le están satisfaciendo todos los antojos que él pueda tener. Entonces, es muy importante poner límites, el poder, en este caso, tener la información adecuada, si se van a separar, realizarlo con mucha firmeza, realizarlo con mucha responsabilidad y sobre todo como papás, poder coordinar qué es lo que se va a pasar, qué es lo que va a pasar de hoy en adelante y también entregarle, en este caso, seguir trabajando con el psicólogo, la maestra y la madre en conjunto. ¿Para qué? Para que el niño no experimente ningún cambio de rutina. Bien, en este caso los padres que se separan deben de establecer unos acuerdos para evitar que lo anterior suceda, ¿no? Lo que anteriormente les había mencionado. Deben programar de manera regular las visitas, 2 a 3 veces por semana, de 2 horas a 3 horas, o de forma que el niño o niña con autismo pueda anticipar o predecir cuándo estará con el otro adulto en casa. Es muy importante informarle al niño o niña con autismo qué es lo que va a pasar, qué cambios se van a dar. Es muy importante poder conversar. Y, por ejemplo, si las visitas varían demasiado, el menor no lo va a entender. Por ello es muy importante poder decirle, mira, ¿sabes qué? Tu mamita o tu papito te va a visitar 3 veces por semana, de los cuales serían los lunes, martes y miércoles. Bien, estos 3 días tu papito o tu mamita te va a visitar durante un periodo de 3 horas, de las cuales van a empezar a trabajar diferentes tipos de actividades. Bien, en este caso también se debe de acordar las exigencias, los horarios y la forma de manejar el comportamiento adecuado. Porque, ¿qué pasa si el papito refuerza algún tipo de conducta que el niño o niña puede estar presentando? Y la mamita está yendo, en este caso, de forma muy responsable, en conjunto con la psicóloga, ya está haciendo todo lo que las pautas que la psicóloga le puede brindar. Va a haber algún tipo de desbalance. Y lo que se requiere, lo que se busca es que el niño o niña pueda avanzar. Bien, entonces en este caso sería todo.
en cuanto a las actividades que se deberían de trabajar con los niños y niñas con autismo. Si alguno tiene algún tipo de pregunta, puede levantar la manito y yo voy a estar muy gustosa de poder responderlo. Pero por favor, levantar la manito para que haya algún tipo de orden. ¿Bien? Si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta, algo que le haya quedado claro, algo que decida decir en estos momentos para poder resolver la duda, estoy predispuesta para poder hacerlo. Muy bien, entonces yo me quedaría con la señorita Viviana Flores para poder en este caso conversar sobre el tema conductual. A ver. Bien, le recomiendo el colegio inclusivo, consorcio de esa Home School, ya que en este caso cuentan con profesores altamente capacitados. Yo soy la psicóloga de la institución educativa. Es por ello de que estamos brindando charlas gratuitas para todo tipo de padres de familia. En este caso, te vuelvo a pasar los números de los cuales te podrías comunicar que estarían aquí. Bien, te comunicas con el doctor Miguel Casana y aquí tienes el correo para poder, en este caso, acceder, ¿no? Como los niños y niñas con diferentes o determinados diagnósticos de neurodesarrollo muchas veces son discriminados, ¿no? Entonces, el Colegio Consorcio de esa le está brindando una oportunidad, una esperanza para todos los tipos de papitos, ya que es una institución educativa altamente garantizada, ya que los padres y madres pueden en este caso acceder a la plataforma Homeschool, de los cuales van a poder informarle, ¿no? En este caso el director que es Miguel Casana, del cual se podrían comunicar con él. ¿Bien? No se preocupe, para mí es un agrado poder informarles a ustedes lo que necesitan saber. Más bien, traten de ver las estrategias visuales, ya que es muy importante y la accesibilidad con la psicóloga Yerina Bracamonte siempre la van a tener, porque siempre me gusta hablar con los papitos, no como profesional, sino como una chica de carne y hueso que los entiende, que los comprende y sobre todo que sabe por lo que ustedes están pasando. ¿Bien? Listo, listo, Yera, no te preocupes. La grabación de la clase va a quedar grabada. Si alguno de ustedes tiene otro tipo de pregunta, ya sea por el chat, yo los estoy leyendo, muy gustosa de poder, en este caso, absolver algún tipo de duda. Y no se preocupen que todos los procesos de niños y niñas con autismo lo pasan todos los papitos, no son los únicos. Pero es muy importante también que necesiten o que tengan la información correspondiente, la información necesaria. Es muy importante. Si ustedes tienen la información, van a tener un mayor abordaje para poder ayudar a su niño o niña con autismo. Bien, en este caso, si no hay ninguna otra pregunta más, nos estaríamos encontrando en la próxima charla que también va a ser muy interesante y vamos a hablar sobre el TDAH. Bien, muchas gracias, señora Petrolina, Jackie. Yo me estaría quedando con Viviana Flores. Listo. No te preocupes, Margaret, que te estaría enviando el link por WhatsApp. Tranquila, la grabación de la clase también la envío. Entonces, me quedo con la señorita Viviana. Bien, esto sería todo por el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con una nueva sesión. Vamos a hablar acerca del TDAH. Bien, que es algo muy importante que también ustedes deberían de saber.
y sobre todo se van a estar brindando algún tipo de material para que ustedes empiecen a trabajar con sus niños, la atención y la concentración. Vamos a empezar a recaudar, en este caso, a ponernos un poquito más en su lugar de ustedes, ¿bien? Y no olviden, por favor, que Consorcio de esa es una institución altamente calificada, disculpen, que podrían brindar todo tipo de información, ¿bien? Muy bien, es su mejor opción educativa. Muy bien, me estaría quedando con la señorita Viviana. Muchas gracias, es todo por hoy.